En el vídeo de hoy os voy a hablar de 11 principios que ha usado Jeff Bezos y que han llevado a su empresa Amazon al éxito financiero. Vamos con ello. 1. Enfócate obsesivamente en el cliente. Bezos siempre prioriza la experiencia del cliente. ¿Cómo puedo aplicar esto yo a mi propio negocio o a mi vida? El éxito de cualquier negocio no solamente depende del producto en sí, sino también de qué tan bien entiendes y atiendes a tus clientes. Mira, por ejemplo, esta cafetería. ¿Ves cómo el barista se toma el tiempo para hablar con cada cliente? Eso definitivamente crea lealtad. Ahora mira este otro lugar, nadie entra. ¿Por qué? Porque cuando no cuida la experiencia del cliente, la gente simplemente se va. Jeff Bezos llevó esto al extremo con Amazon. Él siempre decía, si cuidas de tus clientes, ellos te cuidarán a ti de vuelta. Everything we've done and all the success we have is at its root primarily due to the fact that we have put customers first. Customer obsession is also inventing on their behalf, because it's not their job to invent for themselves. Si tienes un negocio, incluso en tu vida personal, familiar y profesional, ¿por qué no? Te tienes que preguntar siempre cómo puedo hacer de esta interacción para que sea una experiencia increíble con mi cliente o con mi compañero de trabajo. Si quieres crecer en tu vida, la obsesión por el cliente no es una opción, es una necesidad. 2, y este me encanta. Piensa en el largo plazo. Amazon nunca ha buscado beneficios inmediatos, sino un crecimiento sostenido. ¿Cómo puedo aplicar esto yo en mis proyectos? Te lo explico en un segundo. Ve al gimnasio o haz cualquier tipo de deporte. La constancia en los negocios se parece muchísimo a la constancia en el deporte. Por eso que cuantas más repeticiones hagas, cuantas más series hagas, cuantos más kilómetros corras o más rápido corras, evidentemente mejor se te va a dar pensar en el largo plazo en los negocios, porque si mantienes esa disciplina en ese tipo de facetas, la va a mantener mucho más en otro tipo de facetas como los negocios. Así que ve con ello. 3, y este es un puntazo. Toma decisiones con el 70% de la información. 70% por decir algo, pero lo que viene a decir este punto es que no necesitas saberlo todo antes de actuar. Te bloqueas por esa parálisis por análisis. Simplemente actúa. Este ejemplo lo empecé a ver cuando tenía sesiones de sparring en boxeo, en las clases de MMA. Yo soy una persona que se centra mucho en la técnica, en perfeccionar el movimiento, cómo tengo que golpear, y me daba cuenta que cuando combatía con personas que tenían menos técnica, pero que sí tenían la determinación y tenían la confianza para boxear, pese a que su técnica no fuera tan buena, tomaban decisiones más rápido y más efectivas. El otro día estaba escuchando un podcast justo de esto mismo. Alex Hormozi, que es uno de mis referentes también, comentaba que los empresarios que llevan más lejos no son los empresarios que analizan demasiado qué decisión tomar, sino los que toman decisiones más rápido. Porque si tú tienes una decisión A y una decisión B que te aporta un rendimiento de un 10% más, el hecho de solamente decidirte por cualquiera de esas dos opciones con mayor velocidad y ese tiempo que te estás ahorrando en tomar una decisión es tiempo que te aporta márgenes mayores que compensan por consiguiente ese 10% más que podrías obtener si tomaras la decisión B. La cultura del día 1. What does day 2 look like? I know the answer to this. Day 2 is stasis, followed by irrelevance, by excruciating, painful decline, followed by death. And that is why it is always day 1. Mira, chicos, dentro de mis propios días, cada día es algo tan rutinario y tan monótono que vienen siendo lo mismo, porque necesito estructura, necesito hábito para poder crecer. Levantarme por la mañana, ir al gimnasio, trabajar, luego ponerme con Shopify, luego grabar, preparar un guión. Es siempre absolutamente lo mismo. Para muchas personas dirán, bueno, qué monotonía la vida del emprendedor, pero la creatividad no viene porque un día venga, voy a ser disruptivo y de repente me pongo a hacer brainstorming porque, bueno, tengo que romper la rutina y tiene que ser de esta forma u otra. Me he dado cuenta que mi creatividad se acrecenta justo en esos momentos en los que tengo rutina. Porque cuando me tengo que poner por las tardes a hacer un guión, mi cerebro automáticamente está en modo ¡pum! Tengo que empezar a pensar, tengo que empezar a crear ideas creativas. Y por eso que Jeff Bezos recomienda tener esa mentalidad de startup. Cuando produzco un vídeo para YouTube, lo produzco durante una semana, ¡pum! Se acaba la semana después de postearlo y la semana siguiente es volver a empezar de cero. Esto te obliga a mantenerte creativo, mantenerte fresco pensando que cada semana es un proyecto nuevo. 5. Acepta el fracaso como parte del camino. Amazon ha fallado en múltiples proyectos. Fire Phone, Amazon Destinations, entre otros muchos. Pero la constante es que siempre ha seguido innovando, nunca se ha quedado estancado en el punto en el que se quedó o ha tenido un ambiente derrotista por haber fracasado. Pese a que el fracaso duele, uno se mete dentro de este camino del emprendimiento sabiendo y aceptando
que el fracaso es parte del camino y que ese fracaso de alguna forma lo único que va a hacer es desmontar las capas de cebolla que van cubriendo hasta que llegamos al núcleo de la cebolla, que viene siendo nuestro potencial ideal. Pero qué pena sería lo opuesto, que sería quedarse únicamente en la capa externa sin llegar a conocer esas versiones de nosotros mismos y de nuestros proyectos y el potencial que se podría alcanzar o que podríamos haber alcanzado. Gracias al emprendimiento llegamos a conocer estas otras facetas de nosotros mismos, gracias en parte al fracaso también que viene asociado a esto. Contrata a los mejores y dales autonomía, porque la forma más rápida de llegar a vuestro objetivo es no haciéndolo por vuestra propia cuenta, pero eventualmente rodeándoos de un círculo concreto de personas que os motiven y que os lleven a mejorar. Y es que yo ahora mismo no estoy en una situación ideal como para rodearme de un círculo. Primero de todo porque vivo en Bélgica y aquí, bueno, hay gente que produce contenido en español, pero no es tanta y no tan nichado como el que yo tengo. Pero eso no quiere decir que no se puedan conseguir ciertas cosas. De hecho, estoy convencido que cuanto mayor sea la popularidad de mi canal, más voy a atraer este tipo de personas. Y es que en fases iniciales, como en la que yo estoy, es mucho más interesante rodearte o dejarte influenciar por personas en las que te quieras convertir. Por ejemplo, cuando escuchas cierto tipo de podcast, cuando cuelgas en la pared cierto tipo de frases motivadoras, como la que yo tengo por ahí o la que tengo por aquí también, es súper importante que tú te autoestimules, porque sabes que llegará ese mismo momento en el que ese tipo de persona o ese círculo vendrá, pero primero te tienes que convertir tú mismo en esa persona. No persiga a la mariposa, crea un jardín para que las mariposas vengan al jardín. Pues céntrate en construir ese jardín y ya vendrán esas personas que te hacen mejor. Haz apuestas audaces. Encourage people to be bold. And people love to focus on things that aren't yet working. And that's good, it's human nature. Experiments are by their very nature prone to failure. But big successes, a few big successes compensate for dozens and dozens of things that didn't work. So, you know, bold bets, AWS, Kindle, Amazon Prime, our third-party seller business, all of those things are examples of bold bets that did work. Ahora, ¿cómo lo puedes aplicar tú a tu vida? Pregúntate cómo salir fuera de tu zona de confort. Cuando tienes miedo y dudas es precisamente donde tienes que ir. Muchísimas veces nos da pereza tomar esa decisión larga, pero evidentemente esas decisiones largoplacistas que tienen un retorno tan en el futuro que no se puede discernir, son las que más retorno te van a dar y son en las que más gente se suele caer a mitad del camino. Por ejemplo, yo ahora estoy apostando dentro del canal de YouTube por hacer una sección de podcast. Como ya he dicho, vivo en Bélgica y aquí no hay mucha gente que pueda contactar que hable español, que esté dentro de ese sector específico de la finanza, y si lo encuentras es muy difícil que te den el sí. Eso lo hace mucho más difícil, pero eso hace también que el retorno, porque es un nicho muy específico y que todavía no está explotado, se podría decir, sea mayor. Pero requiere de un esfuerzo, requiere de una paciencia, requiere de una visión y requiere de un riesgo. Pero como ya sabéis, high risk, high return. 8. La eficiencia es la clave. Como cualquier empresa, Amazon no es distinta, optimiza cada uno de sus procesos. Pregúntate cómo puedes volverte ese 1% mejor. Yo lo que hago personalmente es organizar mi semana y poner cosas, puntos en los que puedo mejorar en 4 facetas distintas, que vienen siendo mi sueño, mi salud, mi deber y mi felicidad. ¿Cómo puedo hacer para que en estas 4 facetas, o al menos en una de ellas, pueda mejorar un 1%? Créeme que sobre todo al principio es muy fácil, porque solamente es una cuestión de imaginarte qué versión te gustaría ser de ti mismo y en base a eso dar el paso más lógico. La intuición aquí es clave. Y todos tenemos nuestra propia intuición de cómo vamos a convertirnos en esa versión. Mantén una mentalidad de inventor. Y esto no es solamente para empresas, para personas individuales como tú o como yo, es algo que se puede hacer perfectamente. ¿Cómo puedo buscar soluciones distintas a los problemas que me estoy encontrando hoy? Ya sabéis lo típico que se dice, que es que no es más loco aquel que intenta siempre lo mismo para resolver un problema. A veces ser creativo consiste simplemente en preguntarme cómo puedo resolver esto de forma distinta, ver el resultado, el outcome que obtenemos en base a eso que hemos probado y actuar en base a ello. Porque al final las decisiones, muchas de ellas son cadenas de decisiones. Tomamos una decisión que nos lleva a otro outcome,
que luego nos lleva a querer tener que tomar otra decisión, que nos lleva a un outcome segundo y así, son cadenas. Por eso que muchas decisiones están hiladas y de hecho por eso que la intuición se va creando, porque vemos que desde una decisión 1 a una decisión 30 han pasado muchas cosas y eso nos lleva a un aprendizaje que genera una intuición. La paciencia definitivamente paga. Amazon tardó muchos años en ser rentable. ¿Cómo puedes aplicar tú la paciencia a tus metas? En base a mi experiencia me he dado cuenta que cuando empecé en YouTube solamente tenía una cámara y mi propia motivación. Y no fue hasta más tarde que empecé a invertir en base a las cosas que iba aprendiendo. El progreso en el gym, en el MMA, en mi canal de YouTube, en cualquier proyecto que yo emprenda es algo que no es lineal. Hay meses en los que va mejor, estás más motivado, te sientes más enganchado, otros meses en los que no estás tan motivado. Lo importante es que la constante en todo eso consiste en que tú mantengas la disciplina. ¿Por qué hay mucha gente que entra en un proyecto y se sale del proyecto pasado un tiempo? Porque hay decisiones que están informadas, luego tenemos un punto de información, nos volvemos pesimistas por esa información que hemos obtenido, porque nos damos cuenta que no es tan fácil como pensábamos que iba a ser, y luego si conseguimos pasar esa fase de pesimismo informado y seguimos ahondando en lo mismo en lugar de cambiar de proyecto justo en ese punto, que es lo que la mayoría de la gente suele hacer, meterse en otro emprendimiento, pasar por el mismo ciclo, cambiar a otro emprendimiento, si persistimos en esa fase empezamos a desarrollar un optimismo informado porque tenemos esa información y sabemos que en base a todas esas habilidades que hemos conseguido con esa paciencia y esa persistencia las podemos usar a nuestro beneficio. Y por supuesto el aprendizaje solo te lo da el tiempo. Tienes que persistir en un formato y dentro de un concepto en concreto, dentro de un emprendimiento en concreto, para conseguir aprender de ello y conseguir sacarle rendimiento a ese aprendizaje. Y último y más importante, que es que nunca dejes de aprender. Jeff Bezos es una persona que lee y aprende constantemente. Si no eres una persona que le gusta leer, por supuesto, el formato audiovisual, el formato de audiolibro, podcast, llámalo como quieras, también te puede servir. También conozco personas como Gary Vee, que dice que literalmente nunca ha leído un libro y es una persona muy intuitiva y con mucho conocimiento empresarial, pese a no haber leído ningún libro y pese a no haber estudiado ninguna carrera dentro de las empresariales. Hay personas que aprenden literalmente de experiencias o interacciones con otras personas. Por eso aprovecha cada instante de aprendizaje, mantén la mente abierta a cada interacción, a cada persona con la que te encuentras, cada momento que puedas aprovechar para sacar algo positivo de ello y manténlo como espíritu y como core durante el resto de tu vida. ¿Que os ha gustado? En el caso de que os haya gustado y que creéis que alguno de estos principios lo podéis aplicar a vuestra vida y si es así que ya lo estáis aplicando y os da resultados, podéis dejarlo en los comentarios y por supuesto un like. Y nada, como siempre, se avanza sin prisa pero sin pausa y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Said that I'm saturated, but it doesn't matter, yo matter, it doesn't matter. I'm chilling here with this matter, we puffing that purple matter.